Nosotros ahorita en física vamos a estar trabajando con algo que se llama diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre es la representación esquemática, ¿verdad? Un esquema, ¿verdad? Es un esquema, por eso digo representación esquemática, de las fuerzas que actúan sobre un objeto. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice este problema? Vemos ahí un brazo, una pierna, ¿verdad? De una persona que sufrió algún accidente seguramente y este es un tratamiento médico que hacen algunos ortopedas, ¿verdad? Algunos ortopedas. Entonces, ¿en qué consiste? Pues en atar el pie, a mantenerlo en esa posición y sujetarle aquí una masa, aquí, esto que ven acá, y atarlo a una polea, esto es una polea, lo que está aquí en el centro, y atar esto a una cuerda del techo con un determinado ángulo y seguramente lo mantiene así por un determinado tiempo. Los médicos sabrán para qué lo hacen, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el problema? Para mantener un hueso de pierna roto en posición recta mientras sana, algunas veces, es un tratamiento, no quiere decir que siempre, ¿verdad? Algunas veces se requiere tratamiento por extensión, así se llama el tratamiento, miren, que es el procedimiento mediante el cual se mantiene el hueso bajo fuerza de tensión de estiramiento en ambos extremos para tenerlo alineado, ¿verdad? Imagínense una pierna bajo la tensión del tratamiento como en la figura que está abajo. Entonces, el cordel está unido a una masa suspendida de 5 kilogramos. O sea que esto que ustedes ven aquí abajo, esto son 5 kilogramos, ¿verdad? 5 kilogramos ahí. Entonces, que pasa por una polea. La polea es esto, ¿verdad? Esto de aquí es una polea, miren, ¿sí? El cordel unido arriba de la polea forma un ángulo de 40 grados. O sea que este ángulo que se mira aquí en el dibujo, ahí, vamos a ver si está bien así, el cordel unido arriba de la polea forma un ángulo de 40 grados. Sí, tiene que ser ese de ahí. Muy bien, porque dice ignorando la masa de la parte inferior de la pierna y la polea, o sea, le están diciendo, no tome en cuenta, olvídese usted de la masa aquí, olvídese de que la polea tiene un peso, omita eso, no, eso lo vamos a omitir, dice el problema. Y suponiendo que todos los cordeles son ideales, o sea, ideales significa que se mantienen en la posición así como se miran ahí, así que aquí esto se mantiene extendido en esta dirección y aquí, ¿verdad? En esta dirección hacia abajo. Determine la magnitud de la tensión en el cordel horizontal. Cordel horizontal. Si ustedes miran el dibujo, ¿cuál sería el cordel horizontal ahí? Solo hay un cordel horizontal y es este, miren, vamos a ver. Esta parte que está aquí, ¿ve? Ahí. Magistro. Hola. Sería fuerza de tensión en ese ejercicio. Sería una fuerza de tensión porque son cuerdas. Correcto, correcto. Sí. Miren la flecha que está en verde ahí, que se hizo pequeñita. Es la única horizontal. Entonces, como la pregunta dice, ¿qué tensión, verdad, hay en el cordel horizontal? Entonces tenemos que calcular eso que está ahí en color verde, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre representando las fuerzas que están aquí primero. Lo vamos a hacer aparte, pero yo necesito que ustedes vayan visualizando lo que tenemos acá. Recuerden, tenemos una fuerza que va hacia acá. Miren, porque mantiene a eso sujeto hacia el techo. Ojo, recuerden, hay una fuerza que va hacia abajo. Miren, porque aquí hay una masa de 5 kilogramos y si tiene masa, tiene peso. Entonces el peso lo está trayendo hacia abajo. Pero la pierna tiene una fuerza horizontal, que es la que yo había pintado en verde ahora, pero ahorita le estoy haciendo en color azul. Eso de ahí, miren. Estas líneas punteadas que están aquí, eso no es ninguna tensión, solo es para, esas líneas punteadas se dibujaron solo para ver el ángulo que se forma ahí, este ángulo, con respecto a la vertical, o sea, con respecto al eje de la Y, si eso fuera un plano cartesiano. Por eso son líneas punteadas, para que no lo vayamos a confundir, ¿verdad? Entonces, esas tres líneas que están ahí, la que está en amarillo, la que está en azul y la que está en rojo, la vamos a dibujar aparte. Y dibujarlas aparte, eso es hacer un diagrama de cuerpo libre. Entonces yo me vengo, voy a trabajar en este espacio de acá, miren. Vamos a ver, pues. El diagrama de cuerpo libre lo vamos a estar abreviando así, miren, como un DCL, para no estar escribiendo diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? DCL. ¿Qué necesito para el diagrama de cuerpo libre? Entonces yo necesito, primero, miren, hacer un plano cartesiano. Y en el plano cartesiano voy a representar esas tres flechas que acabamos de hacer nosotros ahorita. Recuerdan que hicimos una que estaba en color amarillo. Y la que está en color amarillo, pues iría más o menos aquí. ¿Verdad que por ahí estaba más o menos? En esa dirección, ¿verdad? Recuerdan que dibujé una en color rojo y la que dibujé en color rojo, si no mal recuerdo, fue la que iba hacia abajo. Esta que va hacia aquí abajo. Allá abajo hay una fuerza. Pero si ustedes recuerdan, hay una que la dibujé en color azul y es la que va hacia dónde? Hacia la izquierda. Solo la voy a remarcar, esta de la izquierda, miren. Ahí está. Esta es otra fuerza.
¿verdad? Ahora, si ustedes observaron bien el problema, en el problema nos estaban diciendo que aquí había un ángulo. ¿Alguien recuerda cuánto era este ángulo de acá? Aquí había un ángulo, ¿eh? ¿Cuánto era el ángulo? 40. Sí, de 40. 40, ¿verdad? Ah, muy bien, 40 grados, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Muy bien. Estimado, si esto mide 40, por ahí, por alguna de sus clases de geometría, ustedes más o menos saben cuánto vale el otro que está ahí, ¿verdad? Este de aquí, el que está con respecto al horizontal, este de acá. ¿Cuánto mide ese que está en color blanco ahí? 50. 50, ¿verdad? Correcto. Porque es el complemento del otro. Complemento significa que la suma de los dos va a dar 90, ¿va? Complemento. Entonces, si aquel mide 40, el otro mide 50, porque ahí lo que tenemos es un ángulo recto de 90 grados. Excelente, muy bien. Ajá. Si ustedes recuerdan, ya nosotros estudiamos lo de vectores, ¿verdad? Ya lo estudiamos. Notan ustedes que la fuerza que está en color amarillo está entre el eje de las X y entre el eje de la Y. O sea, no está ni en X ni en Y, está en medio de los dos ejes. Acuérdense el ejemplo del niño alando el carrito. Significa que esa fuerza en color amarillo tiene componentes. Una componente en X y una componente en Y. Voy a dibujar aquí. Voy a dibujar en color amarillo aquí, siempre en amarillo, porque son componentes de la que está en amarillo, ¿verdad? Valga la redundancia. Lo estoy haciendo en blanco. Esta que está aquí sería la componente horizontal de esa que está en amarillo. Como estamos trabajando con diferentes fuerzas, pero algunas son tensiones, porque se hablaba de cuerdas en el problema, ¿verdad? Podemos colocarles nombres a estas fuerzas para no confundirlas. Entonces, miren, a esta le voy a llamar tensión, porque aquí había una cuerda, si ustedes recuerdan. Había una cuerda. La que está en azul también es tensión porque había una cuerda. Hagamos memoria, había una cuerda. Pero la que está en color rojo, aquí nos hablaban de una masa, ¿verdad? Pero en un diagrama de cuerpo libre lo que se representan son las fuerzas. Y la masa no es fuerza. Pero yo dije algo, si tiene masa, tiene fuerza. Entonces, lo que está en color rojo representa el peso. Porque el peso sí es una fuerza. En física, peso por lo general se representa con una W, para no confundirlo con potencia, que es otro término que se utiliza en física. Entonces, como la palabra peso en inglés también se escribe con W, entonces la mayoría de los libros de física ustedes van a ver una W minúscula para peso. Entonces así lo vamos a estar trabajando. Peso es W. Entonces el peso que está cargando en el centro, ¿verdad? De la polea va hacia abajo, hacia abajo. Muy bien, pero yo estaba dibujando las... Ah, pero hay dos tensiones, una que está en amarillo y una que está en azul y me voy a confundir. Entonces a una le voy a colocar tensión 1 y a la que está en color azul le voy a colocar tensión 2 para no confundirme. Aunque pude haberle colocado a la que está en amarillo tensión 1, perdón, a la que está en azul tensión 1 y a la que está en amarillo tensión 2. Eso no es ningún problema. La cuestión solo es identificarlas, ¿no? Que no vayamos a confundir esas fuerzas que están ahí. Ahora, la que está en amarillo, recuerden que también tiene otra componente vertical, ¿verdad? Que podría dibujarse aquí, miren. Pero nosotros siempre la clase anterior la veníamos dibujando aquí, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Lo hacíamos con líneas punteadas. El hecho de que esté con líneas punteadas aquí significa que esa componente es como que esté aquí, ¿verdad? Pero mejor la hice aquí porque siguiendo la misma estrategia de la clase anterior, que lo hicimos así, con líneas punteadas. Entonces, si esa se llama tensión 1, esta se va a llamar tensión 1X. Vamos a ver si se puede ver ahí, tensión 1X. Pero esta de líneas punteadas se va a llamar tensión 1Y, ¿verdad que sí? Después podríamos colocar los signos para no perdernos. Recuerden ustedes que si va hacia abajo es negativo. Pero la que está en azul, como va hacia la izquierda, va a ser negativo. La que está en amarillo, pues esta que va para la derecha va a ser positiva. Y esta tensión 1Y, como apunta hacia arriba, entonces va a ser positiva, ¿verdad? Entonces la pregunta del ejercicio es, encuentre la fuerza horizontal, la fuerza del cordel horizontal. Y donde estaba el cordel horizontal era esta. Es cierto, esta es una fuerza horizontal, pero a la derecha no había ningún cordel. Recuerden que solo es una componente. Entonces lo que me están preguntando es cuánto vale T2. Esa es la pregunta del problema. Esa es la pregunta. Ahora, hay un dato que lo conocíamos y que yo no lo he anotado. Por ahí nos decían que la masa, ¿recuerdan cuánto era la masa? La masa es 5 kilogramos. Con la masa yo podría encontrar el peso. El peso, lo voy a hacer aquí arriba. El peso, como lo representamos con W, se define, y aquí viene,
otra derivación de la segunda ley de Newton. ¿Recuerdan ustedes que dijimos que la segunda ley de Newton decía que fuerza es igual a masa por aceleración, verdad? ¿Recuerdan esto? Fuerza es igual a masa por aceleración, ¿verdad? Entonces, como el peso es una fuerza, el peso puede ser masa por aceleración, pero aceleración de la gravedad. Entonces, peso es masa por gravedad. ¿De dónde sale esa fórmula? De la segunda ley de Newton. Recuerden que la gravedad es una aceleración también y el peso es un tipo de fuerza. Entonces, peso es igual a masa por gravedad. Sale de la segunda ley de Newton esa fórmula. Entonces, hay que tener presente esta fórmula de peso. Peso es masa por gravedad. Entonces, podríamos calcular el peso nosotros porque probablemente lo vamos a utilizar por ahí en algún momento. ¿Va? Peso es igual la masa, que son 5 kilogramos, lo voy a multiplicar por la gravedad. Me pueden ir ayudando a hacer este cálculo con ayuda de su calculadora. Si multiplican 5 por 9.8 metros por segundo, ¿cuánto nos dará esto? 49. Ajá, 49, ¿verdad? Entonces lo voy a escribir aquí. Peso es igual a 49. Ahora vamos a conocer algo. Aquí dice kilogramos por metros por segundos al cuadrado. Cuando ustedes lleguen a esto, pueden escribirlo así. 49 Newton. ¿De acuerdo? 49 Newton. Kilogramos por metros por segundo al cuadrado es la definición de un Newton. Cuando ustedes vean eso de kilogramos por metros por segundo al cuadrado, eso significa Newton. Muy bien. Ya tenemos ese cálculo porque nosotros lo vamos a ocupar. ¿Por qué voy a ocupar el peso? Porque yo voy a hacer aquí sumatoria de fuerzas, que es la primera condición de equilibrio. Entonces, ¿qué me dice la primera condición del equilibrio? Primera condición. Lo que vimos en las diapositivas es lo siguiente, que la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Recuerden que la vez pasada utilizamos este símbolo, la letra del alfabeto griego sigma mayúscula, para indicar sumatoria, ¿va? Sumatoria de las fuerzas debe de ser igual a 0. Pero aquí tengo que hacer dos sumatorias, porque resulta que hay algunas fuerzas que son horizontales, como estas, pero hay otras que son verticales, como el peso, o como esta, ¿va? Que estoy señalando ahorita. Entonces significa que voy a hacer dos sumatorias. Sumatoria de fuerzas en X para las horizontales, pero también voy a hacer una sumatoria de fuerzas en Y para las verticales. Entonces, vamos a ver si lo escribo por aquí. Después, por aquí voy a hacer una sumatoria de fuerzas en Y para las que son verticales. Y le voy a escribir igual a 0 porque aquí se dice que esto está en equilibrio, ¿verdad? Que está en equilibrio. No nos están diciendo que se está moviendo la polea o algo por el estilo y que hay una aceleración de tanto. No lo dice. Entonces decimos que la sumatoria de las fuerzas debe ser igual a 0. Entonces, vamos a ver, hagámoslo por separado. Sumatoria de fuerzas en X son las horizontales, las que están aquí, estimados. Vamos a ver, ¿cuáles están aquí? ¿Notan ustedes que hay una que está en amarillo, que es positiva? Entonces la voy a escribir aquí, tensión 1 en X. Pero no sé si notan ustedes que horizontal hay otra que está en color azul y que es negativa, que dice negativo T2. Negativo T2. Notan ustedes que yo estoy hablando de sumatoria, pero cuando lo estoy sumando, una es positiva y la otra es negativa, ¿verdad? ¿Igual a cuánto? Igual a 0, porque no hay más suma, no hay más fuerzas horizontales. Ahora, ¿cómo me quedaría la que está aquí en el lado derecho? Acuérdense, para hacer la del lado derecho tienen que ver las que están verticales. Miremos las que están verticales. ¿Notan ustedes que hay una que está negativa hacia abajo? Está bien, pero ¿notan ustedes que hay una que está aquí, vertical hacia arriba? Esas son las dos verticales. Yo acostumbro siempre a escribir primero la positiva y después la negativa. Entonces escribo primero la positiva. Miren, escribí esta. Ahora voy a escribir la negativa. ¿Cuál es la negativa? W. Miren, W. Si están tomando nota de esto, no se preocupen. Yo esto lo voy a guardar, ¿verdad? Y se lo voy a enviar a esto que estamos haciendo ahorita. Para que se enfoque más aquí en lo que estamos haciendo, ¿verdad? Creo que nos vamos a tomar unos minutitos más. No sé si tal vez se espera un momento ahí, porque es que la verdad es que el tiempo se va bien rápido acá. Miren, igual a 0, ¿va? Muy bien, entonces, como la pregunta es tensión 2, vamos a buscar la forma de despejar para tensión 2. Pero antes de despejar para tensión 2, recuerden que tensión 1X y tensión 1Y son componentes. ¿Quién recuerda de ustedes qué hacíamos la vez pasada para calcular la componente en X y para calcular la componente en Y? Recuerden que utilizábamos unas funciones trigonométricas.
¿Alguien recuerda cuál fue la función trigonométrica que utilizábamos para la componente en X? ¿Coseno o seno? Para la componente en X, ¿qué utilizábamos la vez pasada? Vamos a ver si hacemos un poco de memoria ahí. ¿Se acuerdan? El coseno. Coseno, ¿verdad? Muy bien. Entonces, fíjense bien. Como aquí dice tensión 1x, vamos a hacer un cambio. Para quitarle eso de x, yo solo voy a colocar tensión 1. Y le voy a borrar eso de x porque eso de x significa que es una componente en x. Pero la componente en x se representa como coseno del ángulo. Coseno de teta. Miren, le borré lo de x y le coloqué coseno de x. Coseno de teta. Lo que está en azul, pues lo voy a volver a escribir tal y como lo teníamos ahí, miren. Aunque yo puedo ir despejando ya, fíjense, para lo que está en color, para lo que dice tensión 2. Esa tensión 2 la voy a pasar para allá, miren. ¿Por qué la voy a pasar para allá? Porque si yo la paso al otro lado, tensión 2 va a quedar sola. Y al estar sola, está despejado para tensión 2. Y recuerden que yo ando despejando para tensión 2 porque miren la pregunta del ejercicio. Es tensión 2. Entonces lo voy a pasar para el otro lado, al segundo miembro de la ecuación. Y si aquí está negativo, entonces en el lado derecho va a pasar tensión 2 con qué signo. Con signo positivo. Y el 0 ya no lo escribo porque el 0 no es nada, ¿verdad? Ahí en ese caso no había nada. Así me quedó esto. Ahora, si yo termino si yo digo, ya tengo la fórmula para encontrar tensión 2. Tensión 2 es igual a tensión 1 por coseno del ángulo. Pero tengo otro problema. No sé cuánto es la tensión 1. Notan ustedes que hasta ahorita no sabemos cuánto es la tensión 1. Hasta ahorita no sabemos cuánto es la tensión 1. Pero si ustedes se fijan en el lado derecho, yo tengo otra fórmula que la acabamos de hacer nosotros. ¿Qué tal y aquí despejamos para tensión 1? Y una vez que ya sabemos tensión 1, me vengo a esta parte de aquí y resuelvo el ejercicio. Entonces intentemos esa estrategia. Vámonos a la segunda fórmula que tenemos acá y hagamos el cambio en tensión 1Y. Si dice tensión 1Y, puedo borrarle esa Y que está ahí. Ya no le voy a colocar Y. ¿Qué le voy a colocar? ¿Coseno del ángulo o le voy a colocar seno del ángulo? ¿Se acuerdan de esa parte? ¿Qué le colocamos? ¿Seno o coseno? No sería seno. Sería seno. Entonces le vamos a colocar seno del ángulo. Miren, ¿qué les parece? Seno del ángulo, ¿verdad? Y ya voy a pasar la W para el lado derecho porque yo ando despejando para T1. Entonces voy a ir buscando la forma de dejar a T1 sola. Entonces miren, con W está negativo, lo paso positivo. ¿Qué les parece? Y ahora voy a terminar de despejar para T1, porque si yo encuentro T1, recuerden que aquí lo que me está trazando a mí es cuánto vale T1. Si yo sé cuánto vale T1, ya puedo encontrar T2 y T2 es la pregunta del ejercicio. Entonces voy a despejar para T1 en el lado derecho. Imagínense ustedes que están despejando para tensión 1. ¿Qué tengo que quitar de aquí para que solo quede tensión 1? ¿Qué deberíamos de mover ahí? Deberíamos de mover lo que dice seno, ¿ah? Seno, ¿ah? Ajá, y como el seno del ángulo está a la par de tensión 1, entonces todo el seno va a pasar, está multiplicando, todo el seno va a pasar a dividir. A dividir. Ajá, no es que vamos a decir, seno pasa como seno inversa, no, lo de seno inverso es cuando estamos despejando para teta, pero aquí no estoy despejando para teta, estoy despejando para tensión 1, entonces todo el seno se va junto con teta, entonces tensión 1 nos va a quedar así, tensión 1 es igual, miren acá, a W entre seno de teta. Observen eso. Y si sustituimos los datos, entonces esto nos va a quedar así. ¿Cuánto vale W? Allá tenemos cuánto vale W, miren. Allá lo calculamos. ¿Vale? 49 newton. Entonces sería 49 newton entre seno de teta. Y aquí podemos llegar a una confusión porque tenemos dos ángulos en el dibujo. Entonces uno dice, ¿con cuál de los dos ángulos puede trabajar? ¿Con el de 40 o el de 50? Miren dónde está el triángulo rectángulo. Miren el triángulo rectángulo que tenemos acá. ¿Observan? ¿Verdad? Observan que dentro del triángulo rectángulo el ángulo que está es el de 50. ¿Verdad? Entonces cuando yo encuentro tensión 1, este es el lado opuesto. ¿Verdad? El lado opuesto a este ángulo de 50. Entonces, nosotros siempre vamos a trabajar con el ángulo que está respecto al horizontal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así lo venimos trabajando desde la clase anterior, con el ángulo que está respecto a la horizontal. Entonces, aunque aquí hay un ángulo de 40, yo por eso encontré el que vale 50. Porque el que está de 50 en color blanco está con respecto al horizontal. O sea, está pegado al eje de las X. En cambio, el de 40 está pegado al eje de la Y.
Pero aclaro, no quiere decir que no se puede trabajar con el de 40. Sí se puede, solo que como el ángulo de 40 está pegado al eje de la Y, entonces usted tendría que hacer un cambio de las funciones trigonométricas. Es decir, en la componente en X tendría que trabajar con seno y en la componente en Y tendría que trabajar con coseno. Pero como en la clase anterior ya lo trabajamos así, ¿verdad? De que en X trabajamos coseno y en Y trabajamos seno, para no confundirnos y seguir en la misma línea, mejor vamos a trabajar con ese ángulo de 50. Y la conclusión aquí es, si trabajamos siempre con el ángulo que está respecto al eje horizontal de las X, entonces yo no me voy a confundir porque voy a saber que con componentes en X utilizo coseno y con componentes en Y utilizo seno. Entonces, como así lo hicimos aquí, que donde decía Y coloqué seno y donde decía X coloqué coseno, entonces significa que estoy trabajando con el ángulo que está respecto al horizontal, o sea, el de 50 grados. Entonces aquí donde dice seno de teta, yo voy a colocar seno de 50. Ahí, miren. Hagamos ese cálculo. ¿Cuánto es 49 entre seno de 50? 63.96. Muy bien. Sí, correcto. 63.96, ¿verdad? Vamos a escribir aquí. Entonces, la tensión 1 vale 63.96. 96, ¿verdad? Sí. Newton. Ahora que ya sé cuánto vale la tensión 1, me voy a solucionar el problema acá, miren. Fácil. Ya tengo cómo encontrar la tensión 2, que es la pregunta del problema. ¿Qué tengo que hacer? Solo tengo que sustituir tensión 1 por ¿cuánto? Por 63.96. Y hacemos ese cambio aquí, ¿ve? Donde dice tensión 1, voy a colocar 63.96 coseno de teta. Recuerden, siempre estamos trabajando con el ángulo que está respecto al horizontal. Entonces sería coseno de 50. ¿Qué les parece? Miren, igual a ¿cuánto? Igual a atención. 41.11. 41.11 da esto, ¿eh? Sí. 41.11. Y cuando yo encontré esto, lo que estoy encontrando, lo voy a escribir aquí mejor, ¿ve? 41.11. Recuerden que estos eran newtons, se me olvidó escribirlo aquí, ¿verdad? Esto eran newton. Entonces la respuesta queda en newton. Y lo que yo acabo de encontrar entonces es la tensión número 2, ¿verdad? Lo voy a escribir acá para que no se me olvide. Vamos a ver aquí, tensión número 2, miren. Tensión número 2. Ahí está. ¿Qué les parece? Eso es. Entonces, ¿cuál es la pregunta, la respuesta del problema en sí? Esta de acá. Porque la pregunta es cuánto valía o qué valor tiene la tensión número 2. Esa era la pregunta del problema. Entonces, yo estoy guardando esto, ¿eh? Igual yo les voy a dejar este ejercicio ahí en la plataforma. Pero si quieren hacer captura de pantalla, pues estamos bien también. Sí. ¿Cómo van ustedes ahorita? ¿Van a clase? ¿Tienen otro compromiso? ¿Cómo están? ¿Están cansados ya? Que me hubiese gustado que hiciéramos un ejercicio, pero si no tienen tiempo, lo hacemos en la otra clase. No sé ustedes qué dicen. ¿Cómo lo miran? Yo de mi parte, no hay problema, Magister. ¿Y los demás? ¿Qué dicen? Solo serían unos 10 minutos, creo. Es que en la tarea aparece uno parecido a este, ¿no? Muy parecido a este que está aquí, ¿ves? Muy parecido a este. Entonces, si yo les ayudo con este, ustedes van a poder hacer el de la tarea. En la tarea aparece uno casi igualito a este de acá. Si quieren lo hacemos, no lleva mucho tiempo. Yo creo que en 10 minutos lo vamos a hacer rapidito. Vamos a ver, pues. Pilas, pues. Pero si quieren, ahorita hagan una captura de pantalla de esto para que ustedes estén viendo el problema, de qué trata, para que ustedes me vayan ayudando con los datos. Miren, trata de que tenemos 2 niños o 2 niñas, no sé, vamos a ver. 2 niños, dice ahí, ¿verdad? En un sub y baja. Todos se subieron a un sub y baja en algún momento, jugaron, ¿verdad? Cuando estaban en el jardín de niños, ¿verdad? Por ahí. O en sus casas, por ahí, o con sus amigos, en su colonia. Entonces, ¿qué pasa? Un niño tiene un peso de ¿cuánto? De 500 newton. ¿Y el otro cuánto? 350, ¿verdad? El tablón, la tabla que está ahí, tiene un peso de ¿cuánto? De 40 newton, ¿verdad? Si el soporte llamado punto de apoyo, aquí es el punto de apoyo, miren, aquí es el punto de apoyo, ¿verdad?
está debajo del centro de gravedad del tablón, el centro de gravedad. ¿Todos saben qué es el centro de gravedad? ¿Han intentado ustedes alguna vez tratar de mantener un lápiz en equilibrio? Algo así, ¿eh? Vamos a ver. El lápiz que tengo aquí más cerca es el que estaba en un compás. ¿Han tratado ustedes de hacer esto? ¿Va? En algún momento, buscarle el centro de equilibrio a un lápiz. Tengo algo así. Esto es encontrar el centro de equilibrio, ¿verdad? Centro de gravedad se le llama también a esto. Muy bien. Entonces, hay un centro de gravedad que está aquí, ¿verdad? Lo que nos dice el problema. Está debajo del centro de gravedad del tablón y si la niña de 500 newton, dice, se encuentra a 1.50 metros. ¿Cuál es la de 1.50? Esta es 1.50 esta. Entonces esta niña de aquí, la niña de aquí pesa 500. ¿Y el de aquí cuánto pesa? 350. Esta niña pesa 500 y el niño o niña que está aquí pesa 350, dice acá. Miren. Pero esta niña está a 1.50 metros. Pero no sabemos a qué distancia tiene que estar el niño de la derecha. Aquí. ¿A qué distancia tendría que estar ese niño de la derecha? Esta X que está acá. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el sub y baja se mantenga en equilibrio. Y además hay otra pregunta. ¿Cuál es la fuerza normal? Dice aquí, ¿ve? Superficie, ¿ve? La fuerza que va hacia aquí arriba. Esas son las preguntas del problema. Entonces yo voy a hacer el diagrama de cuerpo libre. Yo lo que necesito es que ustedes me ayuden con los datos, que tengan pendiente ustedes que el de la izquierda pesa ¿cuánto? Pesa 500, ¿va? Que el de la derecha pesa 350. ¿Qué más? Que la niña de la izquierda está a 1.50 de aquí, del centro de gravedad. Y que la pregunta es encontrar la fuerza normal y encontrar esta X de acá. Eso es lo que yo necesito que ustedes me ayuden con esos datos. Vamos a ver. Entonces yo lo voy a trabajar aquí en otra página. Bueno, entonces en primer lugar hacemos un diagrama de cuerpo libre. Aquí el diagrama de cuerpo libre va a ser diferente porque ya van a ver ustedes por qué. Voy a dibujar primero el tablón. Miren, este tablón sería la línea el tablón sería la línea en color amarillo. Imagínense el tablón que estábamos viendo ahorita, ¿verdad? Recuerden que había una niña aquí en el lado izquierdo. ¿Recuerdan cuál es el peso de esa niña? 500 newton. Ajá, muy bien. 500 newton, ¿verdad? Sí. Correcto. Entonces, permítanme aquí. Ok, lo que esté en amarillo, estimado, sería el tablón. Pero la niña de la izquierda tenía un peso de 500 newton, entonces yo lo voy a hacer aquí. Voy a dibujar una flecha acá. ¿Ve? Miren, ahí ve el peso de la niña. ¿Ve? 500 newton, ¿verdad? Sí. Lo vamos a rotular para que no se nos olvide ahí, correcto. Lo vamos a colocar aquí 500 newton. Muy bien. Pero había otro niño o niña en el lado derecho. ¿Y cuánto era el peso de ese niño o niña? 350 newton. Ajá, aquí habían 350 newton. 350 newton, muy bien. Si ustedes recuerdan, pues había una fuerza en el centro, que es donde se apoyaba el tablón. Recuerden que el tablón se apoyaba aquí en algo, ¿verdad? Aquí. Entonces había una fuerza que iba hacia arriba. No nos dicen cuánto era, más bien es la fuerza normal, nos decían en el problema. Esto es una pregunta del problema. Eso es una N que yo hice ahí. La hice así, de esa forma, como cursiva, para que no la vayamos a confundir con Newton. Por eso la hice así, la N, para no confundirla con Newton. Si ustedes recuerdan, la niña del lado izquierdo se encontraba ¿a qué distancia? Esta niña estaba a una distancia de 1.50 metros. 1.50 correcto. Metros. Sí, decir 1.50 es lo mismo que 1.5, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces lo voy a dejar 1.5. Pero no sabíamos a qué distancia tendría que estar el niño de la derecha, porque recuerden que la de la izquierda pesa más que el de la derecha. Entonces la cuestión es, ¿a qué distancia debería de ubicarse el niño de la derecha para que eso se mantenga en equilibrio? Entonces, esa es la pregunta del problema. No sabemos a qué distancia se encuentra y aparecía indicado con una X para indicar que es la pregunta del problema. Esa es la pregunta, miren. Bueno, la segunda pregunta, porque como habían dos preguntas, esta más bien era la pregunta del inciso B. La pregunta del inciso A más bien decía cuánto es la fuerza normal. Esta fuerza que está aquí en color azul. Entonces, esa es la primera pregunta del problema, miren, ahí. Entonces, vamos a ver. Para la fuerza normal, como en el primer caso, me están preguntando la fuerza normal en el inciso A, voy a escribir aquí solución. Solución. Vamos a ver. Solución. Muy bien, miren. Para el inciso A, como me están preguntando fuerza,
porque la fuerza normal, ¿verdad? Ya lo dijimos, es un tipo de fuerza, ¿verdad? Valga la redundancia de palabra. Entonces yo debería utilizar la primera condición de equilibrio, porque la primera condición de equilibrio me dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a cero. Y como se supone que estamos viendo a qué distancia está ese niño, de tal manera que todo el sub y baje se encuentra en un equilibrio, entonces por eso yo puedo decir que la sumatoria de las fuerzas debe de ser igual a cero. Pero voy a hablar de fuerzas en Y, porque si ustedes miran las flechas que yo dibujé, la roja, la azul, la blanca, son fuerzas verticales. Entonces me refiero al eje de la Y. Entonces le voy a colocar así, ¿ve? Sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Y ojo, si esta va para arriba es positiva, pero las que van para abajo, ¿qué van a pasar? Esta va a ser negativa. Y la que esté en color blanco también va a ser negativa porque son pesos, van hacia abajo. Entonces, si yo hago la sumatoria de fuerza, me va a quedar así. La positiva primero, que es la N, positiva. Después va la negativa, que es 500. Negativo 500. Después va la otra negativa, que es la que está en color blanco, que es negativo 350. Y esto, según la primera condición de equilibrio, debe de ser igual a cero, ¿verdad? Ahora, aquí está fácil, porque me preguntan cuánto vale la N. Y ustedes observan, acabo de crear una ecuación aquí. Y en esta ecuación yo puedo despejar para N y ya tengo la respuesta del problema. Si yo despejo para la N que ustedes ven ahí, me va a quedar algo así. N es igual. El 500 y el 350 lo voy a pasar para el lado derecho, ¿eh? Pero pasarían como positivo, ¿verdad? 500 al lado derecho, positivo. Y el 350 también pasa positivo al lado derecho, ¿verdad? Aunque pudimos sumarlo ya de una sola vez en el lado izquierdo, pero lo voy a sumar en el lado derecho. Sumemos términos semejantes. ¿Cuánto es 500 más 350? Eso me va a dar 850, ¿verdad? Entonces ya tengo la respuesta del inciso A, miren. Ya tengo la respuesta del inciso A. ¿Qué les parece? Ya lo tenemos, ¿verdad? Aplicamos la primera condición de equilibrio. Ahora, vámonos al inciso B, a la solución del inciso B, acá. Inciso B. Resulta que para el inciso B, miren la pregunta, me están preguntando distancia. Y de las fórmulas que hoy vimos, de las que hemos visto hoy, solo hay una que involucraba o que relacionaba la fuerza con una longitud. Hagamos un poquito de memoria. Vimos en la diapositiva una fórmula que relaciona la fuerza con la longitud. Acuérdense la longitud de la puerta. Acuérdense la longitud de la llave. ¿Se acuerdan? En las bisagras, ¿se acuerdan? Esa es la fórmula del momento de torsión, ¿verdad? Momento de torsión. La fórmula decía, torsión es igual, acuérdense, lo voy a escribir acá como un recordatorio. Ya se acordaron, ¿verdad? Torsión. Sí, maestra. Ajá, muy bien. Es igual a fuerza por distancia, les dije yo, o por una R se podría representar, o por una X, les dije yo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Eso es torsión, correcto. Ese es el momento de torsión. Pero la segunda condición de equilibrio me dice que si hay más de una torsión, entonces yo puedo hacer sumatoria de momentos de torsión y decir que es igual que cero. En el caso de la llave solo había una torsión porque solo era una fuerza la que estaba moviendo la llave. En el caso de la puerta, cuando usted la abre o la cierra, solo hay un momento de torsión. O sea, hay uno en cada bisagra, ¿verdad? Pero desde el punto donde le estábamos viendo, solo estábamos viendo una longitud, solo estábamos viendo una bisagra, entonces solo había un momento de torsión en ese momento. Pero aquí, como hay varias fuerzas, entonces donde hay fuerza, si hay longitud, yo tengo que ver si hay torsión, siempre y cuando la condición es que la longitud del brazo de palanca, recuerden esto, la longitud del brazo de palanca tiene que ser perpendicular a la fuerza para que exista un momento de torsión. Por ejemplo, miren lo que yo voy a señalar ahorita. Miren, veamos la fuerza. Miren esta fuerza de acá. Va hacia abajo, ¿verdad? Pero si ustedes miran esta longitud de acá, este es horizontal, la longitud 1.5 metros es horizontal, pero esta fuerza es vertical. Notan ustedes que entre esto que está en amarillo y esto que está en rojo hay un ángulo recto. Lo notan aquí, va, un ángulo de 90 grados. Aquí. Entonces significa que ahí se puede dar un momento de torsión. Ahí puede darse una torsión, porque hay una longitud horizontal y hay una fuerza que es vertical. Forman ángulos rectos, son perpendiculares. Entonces se puede dar un momento de torsión acá, ¿verdad? Ahora miremos aquí. Aquí hay una longitud
Ahora, que no sabemos cuánto es esa longitud es otra cosa, pero aquí hay una longitud, no sabemos cuánto es, sí es cierto, pero hay una longitud. Entonces, esta longitud de acá, con esta fuerza de acá, notan ustedes que son perpendiculares, que esto es horizontal y esto es vertical. Entonces, aquí forman un ángulo de 90 grados, son perpendiculares. Entonces, por tanto, aquí hay un momento de torsión, porque aquí existe una longitud. Ahora, ¿cuál sería mi sistema de referencia? El sistema de referencia mío sería esto, porque esto es el centro de gravedad. Este sería mi sistema de referencia. ¿Qué significa eso? Que aquí es como que nos encontremos en el punto cero. Tengo que elegir un sistema de referencia. Entonces lo voy a colocar ahí, lo voy a anotar. Aquí como que sea cero, miren, 0 metros. Entonces, si aquí es 0 metros, si tengo una longitud hacia la izquierda, esta longitud va a ser negativa. Pero si tengo una longitud hacia la derecha del cero, esta longitud que está representada con una X va a ser positiva. ¿Entendemos eso? Que como esto es el centro de gravedad, entonces la longitud es ahí elegí ese como punto cero de referencia. A la izquierda es negativo y a la derecha va a ser positivo, ¿verdad? Entonces, ahora, aquí hay una fuerza, la que está en color azul, y venimos analizando cada fuerza. Analicé la que está en rojo para ver si hay una torsión ahí. Analicé la que está en color blanco para ver si hay una torsión ahí. Ahora voy a analizar la otra fuerza que está en color azul. Cuando llego aquí hay una fuerza. Y notan ustedes que esta fuerza es perpendicular a lo que está en amarillo, ¿verdad? Entonces aquí podría haber un momento de torsión, aquí ya podría haberlo. Pero, ¿qué es momento de torsión? Fuerza por longitud. Miren, fuerza por longitud. Estimados, si esta longitud es 0 metros, como lo estoy indicando ahí, según mi sistema de referencia, al multiplicar una fuerza por 0, ¿cuánto va a ser el momento de torsión? ¿Cuánto daría? A 0. 0, ¿va? 0. Sí. O sea que el momento de torsión aquí se va a anular, va a ser nulo. Entonces no lo voy a considerar. Entonces solo lo voy a escribir aquí como una observación. El momento de torsión en ese punto de ahí es 0. Entonces no lo voy a considerar porque es nulo, es 0. En cambio, aquí hay otra longitud que no es 0, que más bien la tenemos que encontrar. Aquí hay otra longitud que no es 0, entonces el momento de torsión no va a ser 0. Entonces significa que solamente voy a trabajar con 2 momentos de torsión, porque el del centro es 0. Solo voy a trabajar con los que voy a señalar ahorita en color, vamos a ver, aquí en color rojo. Voy a trabajar con el momento de torsión que está aquí. Aquí, miren. Y voy a trabajar con el momento de torsión que está aquí. Este de acá. Miren. Pero para no confundirme, entonces a uno le voy a colocar torsión 1 y a otro le voy a colocar torsión 2, porque si no me puedo confundir. No importa cuál le llamemos 1 y a cuál le llamemos 2. Lo importante es que los podamos diferenciar el uno del otro. Torsión 1, torsión 2. Entonces, ¿qué me dice la segunda condición del equilibrio? Que la sumatoria de los momentos de torsión, miren, esta es la segunda condición de equilibrio. Ya no estoy diciendo sumatoria de fuerza, sino que sumatoria de los momentos de torsión, perdón, es igual a 0. ¿Y cuántos momentos de torsión son los que yo voy a sumar? Son 2 los que yo tengo acá, ¿verdad? Son 2. Entonces yo voy a escribir, miren, ve, torsión 1 más torsión 2. Ya vamos a ver qué pasa con los signos, porque están viendo ustedes que yo solo estoy colocando positivos a ambos. Estoy colocando torsión 1 positivo y torsión 2 positivo. Los signos de esos momentos de torsión me los va a determinar las fuerzas y las longitudes. Entonces ya vamos a ver qué pasa con eso. Miren, por ejemplo, ¿qué significa esta torsión que está aquí? Torsión significa, miren lo que significa torsión. Fuerza por longitud, por la X. Fuerza por longitud. Si estoy con la torsión 1, sería la fuerza de ¿cuánto? ¿La de 500 o la de 350? Negativo 500. Negativo 500, ¿va? Muy bien. Negativo 500, miren, negativo 500 multiplicado por la longitud. ¿Cuál es la longitud a donde se ubique esa torsión? Negativo 1.5 metros. Correcto, negativo 1.5 metros. Excelente. Ahora vamos con la torsión 2, más torsión 2. Pero ¿quién es la torsión 2? Lo mismo, fuerza por longitud. ¿Qué fuerza? ¿La fuerza de cuánto? La fuerza de 350. Pero negativo, ¿va?
negativo 350 newton. ¿Por cuánto? Por la longitud. Pero ¿cuánto es la longitud de aquí? No sabemos, Cero. ¿verdad? Ajá, No. esta X, Perdón, sí, esta no sabemos, ¿va? correcto. Sí, de aquí a acá no sabemos cuánto es. Entonces, como no sabemos, lo vamos a dejar como una X, porque no sabemos cuánto es. Solo que esa X tiene que ser positivo según el sistema de referencia que nosotros elegimos. Entonces, por eso le escribí positivo. Y aquí le voy a escribir igual a ¿cuánto? Igual a 0. Notan ustedes que en el lado derecho, aquí donde estoy trabajando ahorita, acabo de crear una fórmula. Y en esa fórmula solo hay una variable, la variable X. Yo despejo para X ahí y ya resuelvo el problema y ahí finalizó. Y los signos me lo van a decir, los signos de los momentos de torsión me los dicen los signos de las fuerzas y de las longitudes. Por ejemplo, aquí, menos por menos, ¿cómo quedaría esta torsión de acá? La primera va a ser Positivo. positiva, ¿va? Y si me ayudan con esa multiplicación, 500 por 1, ¿cuánto es 500 por 1.5? 750, ¿verdad? Esto Sí, da, da 750 newton por metro, ¿verdad? Newton por metros. Ahí está. El momento de torsión se simboliza así. Las unidades son newton por metro, newton por metro, newton por metro. Ahora, si multiplico aquí, miren, menos por más por menos. De todas formas, esto va a ser menos. Aunque aquí hay un más, ¿verdad? Porque más por menos siempre sigue siendo menos. Entonces, menos 350 por X va a dar 350 newton X, porque la X es una variable que no sabemos qué valor tiene hasta este momento. La vamos a descubrir, ¿verdad? ¿Cómo la vamos a descubrir? La vamos a descubrir despejando para X. Despejemos para X entonces. Si quieren para despejar para X, pasemos todo esto, pasémoslo para allá. Porque como todo esto está negativo, entonces al pasarlo al lado derecho pasaría positivo. Y entonces la X que yo ando despejando me va a quedar positiva. Y es más fácil despejar cuando la variable ya quedó positiva de una sola vez. Pero si no, no es la única forma de hacer el despeje. Si no, usted podría pasar el 750 para el lado izquierdo y pasarlo como negativo 750. Le va a dar lo mismo el despeje. En estos casos de despejar, yo le recomiendo que usted lo haga como ya está más familiarizado hacerlo. La cuestión es que como las matemáticas son exactas, entonces siempre y cuando lo haga bien, tendríamos que llegar a la misma respuesta, ¿verdad? En este caso yo preferí pues pasarlo al lado derecho, de tal forma que me quede en el lado derecho 350 newton multiplicado por esa X que yo vengo señalando en color rojo. Miren. Y como ando despejando para la X, voy a quitar el 350 ahora. Y el 350 lo voy a pasar a dividir. Ajá, y cuando lo paso a dividir, entonces aquí lo que me queda es 750 entre 350. Miren, y ya tiene la respuesta por ahí, ¿verdad? 2.14. Ajá, muy bien. Entonces aquí queda 350 y notan ustedes que se puede eliminar una unidad ahí. Los newton. Los newton, va, correcto. Se eliminan newton con newton, observen. Newton con newton. Y entonces, ¿cuánto dio la respuesta? 2.14 me dijo. 2.14 metros. Miren, ahí está. Ahí está la respuesta, ¿verdad?